sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Bueno, seguimos hablando acerca de las enseñanzas de Jesús. Cuando nosotros estudiamos lo que Jesús enseñaba, también es una manera de conocer el carácter de Él, el carácter de Jesús, y conocerlo a Él. Pero también es una manera en la que la palabra de Dios nos va a confrontar. Y yo creo que hoy la palabra de Dios nos va a confrontar a todos, absolutamente todos. Yo creo que el que diga que no tiene orgullo, sí, es el más grande de los mentirosos. Sí, todos, absolutamente todos, sufrimos de eso, en una u otra circunstancia, y hoy lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir viendo. Sí, creo que el orgullo es de las partes más difíciles, tal vez de notar, ¿cierto? Pero sí la evidenciamos demasiado fácil, o es lo más difícil de reconocer, pero es lo más fácil de evidenciar, ¿cierto? Entonces, para ello, yo quiero que vamos a empezar a trabajar algo que se llaman las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son una serie de bendiciones que Jesús estableció. Pero esas bendiciones tienen unas connotaciones, tienen unas características. Y vamos a mirar qué características tiene. Hoy nos vamos a centrar específicamente en una, ¿sí? Y esa bienaventuranza está en Mateo 5. Quiero leerles, vamos a ir a Mateo 5. Vamos a leer las 8 bienaventuranzas. No las tenía planeadas, pero las voy a leer acá. Dice Mateo 5, capítulo 5, versículo del 1 al 10 más o menos. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Mire que aquí, bueno, ahorita lo voy a trabajar más detenidamente. Dice los pobres en, no de. Un pobre de espíritu, ustedes se han escuchado que las abuelas decían que este no tiene espíritu para nada. ¿Sí? Ese es el pobre de espíritu. Pero acá no me está hablando de ese. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4 de la Biblia de las Américas. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Van 2 bienaventuranzas. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Tremendo. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. No esa paz toda pecueca que vemos acá y que nos la quieren vender los políticos, esa no es. Y algún día la vamos a estudiar. Sí, eso es una falsa paz. ¿Sí? Una paz sin Dios y sin arrepentimiento nunca serán verdaderas. Así todos esos políticos te quieren hacer creer el cuento, eso es carreta. Ya, usted tiene que partir de algo. Si Dios no está en medio de algo, eso es cuestión humana y ahí no pasa nada. ¿Sí? Entonces, ya usted sabe y usted tiene el discernimiento. ¿De acuerdo? Sobra decir más. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Todos estos los vamos a estudiar, no hoy. Pero dicen, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Es clarísimo Jesús al mencionar por causa de qué. Hay gente que dice, no, es que a mí a toda hora me maldicen. Sí, pero ¿cómo es su comportamiento? Sí, acá ahí está hablando específicamente que es por causa de Jesús.
Esas son las bienaventuranzas. Entonces, hoy vamos a ver la que está en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos. Y algo que me impresiona cuando Jesús dice eso, de ellos es el reino de los cielos, es una promesa que Jesús está haciendo. Tú serás dueño del reino de los cielos. Ya tienes una propiedad. Y esa propiedad es eterna. Pero hay ciertas características que tenemos que cumplir. Y otra cosa que es muy, muy relevante es que mire que la primer bienaventuranza que está mencionando Jesús habla de qué. Bienaventurados los que. Los pobres en espíritu, ¿sí? Y cuando Jesús habla de bienaventurados los pobres en espíritu, ¿sí? Me está abriendo la puerta a las otras bienaventuranzas. Es la primera, es la punta del iceberg. Es la punta de la lanza, la que está abriendo. Todo esto tiene es lógica, ¿sí? Entonces, porque sin la primera usted no podría lograr de ahí en adelante ninguna. ¿De acuerdo? Entonces hoy vamos a ver la primera. Pero para ir a la primera, entonces me voy a devolver un poquito. Y me voy a devolver a Mateo 4, del 23 al 25, y llegamos hasta el capítulo 5, versículo 3. En el Mateo 4, del 23 al 25, dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Aquí estamos mirando una característica de lo que Jesús hacía, pero también estamos viendo una característica de lo que la gente hacía con Jesús. Lo seguían ¿por qué? Por lo que les daba. Aquí hay alguien que lo sigue por lo que le da. Si tú dices que no, si tú dices realmente que no, entonces tú tienes que tener una fe genuina. Si tú dices, yo no sigo a Jesús por lo que Él me da, es necesario que lo que tú dices, tú mismo te escuches. Y que tú estés diciendo, yo tengo una fe genuina. Y esa fe genuina implica que yo sigo a Jesús por amor. Por amor. Entonces, tienes que sentir que cuando las cosas no te salen como tú quieres, sigues siendo fiel. ¿Eso eres realmente? ¿Sí? Eso es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar hoy. Yo tengo que ser genuino. Entonces, dice, él enseñaba en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Él anunciaba las buenas nuevas. ¿Se acuerda que en algún momento hablamos de las buenas nuevas? Es que el evangelio. Entonces mire que Jesús no desaprovechaba oportunidad para hablar acerca del evangelio, del reino de los cielos. Lo que nosotros hacemos con los jóvenes cuando los llevamos a un campamento no es que, venga, ¿qué hacemos con estos chinos? Llevémoslos a que en vez de que estén recochando acá, se vayan a recochar a otro lado. No, no, no. Son formas y métodos de hacer cosas, pero nosotros vamos a predicar el reino, a profundizarles en la palabra. Algunos lo toman, otros no. ¿Sí? Y eso para nosotros es clarísimo, y eso parecía que sucedía acá también. Eso es algo que ha sucedido a través de la historia de la humanidad. Y dice el versículo 24, su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos. Miren que aquí está mencionando quiénes eran los que le seguían. Hay una característica en todos. Su fama se extendió por toda Siria, le llevaban todos los que padecían enfermedades, sufrían dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos. ¿Qué tenían en común todos ellos? ¿Qué? Una necesidad. Entonces evidenciamos que lo seguían, ¿por qué? Porque necesitaban suplir esa necesidad.
Esa era la característica. Pero también hay otra característica ahí al final de ese versículo 24 que dice, y Jesús que los amaba. Él lo sabía, pero no le importaba. Él sabe cuántos de los que están acá lo siguen por interés, pero aún así a él no le importa y él nos ama. Yo quiero que nosotros aprendamos a conocer a ese Jesús. Aprendamos a conocer y que tú, vea, en serio, tú tomes conciencia y que tú por un momento digas, mire, a pesar de que yo soy un interesado, Él me ama. Yo no sé si eso no como que no conmueve un poquito tu corazón a sentir que, oye, en serio, yo tengo que cambiar mi actitud. En serio, yo tengo que ser diferente. Versículo 25 dice, lo seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. De todo lado lo seguía. Y entramos en el capítulo 5 de Mateo, del 1 al 3. Y dice, y cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Es decir, Dios te está diciendo hoy, si tú eres pobre en espíritu, ya sabes que tienes una pertenencia en el cielo. Dios no miente. Dios no miente. Ya tienes una propiedad en el cielo. No importa que algún día, si nos muramos y no tengamos una propiedad acá, no tengamos un ladrillo, pero si nosotros cumplimos esto, ya tendremos una propiedad en el cielo. Y esa propiedad, créame, que tiene mucho más valor que cualquier cosa que tú puedas conseguir en esta tierra. Vamos a mirar el contexto para poder sumergirnos en lo que va a ser el capítulo 5. Mateo en el capítulo 4 que nos está mostrando a un Jesús de multitudes, a un Jesús que lo seguían multitudes, pero a un Jesús que conociendo el corazón de las personas no le importaba. A él lo que le importaba era ¿qué? Predicar el evangelio, predicar el reino de los cielos, ¿cierto? Y entonces cualquier lugar donde la multitud se agolpara, donde la multitud se agrupara, era el lugar perfecto para él aprovechar y predicar el evangelio. Creo que eso es algo que nosotros no hacemos. Nosotros vemos multitudes, ¿cierto? Y nos da pena hablar, nos da pena predicarle a otro. Así lo veamos, y ni siquiera si sea una multitud en uno a uno. Vemos a otra persona y no somos capaces de decirlo, ¿cierto? Entonces, ahora, pasando al capítulo 5, da una de las enseñanzas más relevantes. Este sermón del monte es una de las enseñanzas más relevantes que Jesús tiene y que Mateo la muestra. Solo lo tienen Mateo y Lucas. Los teólogos dicen que lo que Lucas muestra, porque solo muestra 4 bienaventuranzas, la muestra tal vez en otro momento, en otras circunstancias que Jesús enseñó, ¿sí? Pero habla solo de 4 bienaventuranzas. Creo que está en Lucas 16, ¿sí? Entonces, en esta enseñanza del capítulo 5, el Señor Jesús está haciendo una diferencia entre lo que es el creyente religioso y el verdadero creyente. El creyente religioso, ¿sí? Es el que sigue las cosas sin convicción, pero el verdadero creyente es el que empieza a ver a Jesús de una manera totalmente diferente. Miremos lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios 1, versículo 18. Pablo está diciendo, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Y por qué les leo esto?
Porque ustedes creen que para las personas del mundo esto sería coherente, las bienaventuranzas. Y más aún, para los cristianos de la prosperidad, se las voy a leer. Bienaventurados los pobres. No, yo quiero ir a esa iglesia, hermano. Yo lo que quiero es plata. Plata toda la que pueda. Y acá dice bienaventurados los pobres. ¿Qué voy a andar haciendo allá? Bienaventurados los que lloran. No, yo lo que quiero es felicidad. A mí Dios me prometió ser feliz. Sigamos. Bienaventurados los humildes. Uy, no, qué se va. ¿En serio? ¿En serio? No. O sea, menos voy a ir para allá. O sea, no es para mí, oye. Bienaventurados los que tienen hambre, imagínense. No. Yo no tengo como esa condición de fakir o de esos manes, de los hermanitos, esos carmelitas son los que hacen votos de pobreza. No, eso no va conmigo. Bienaventurados los misericordiosos. Y es que hay tanta gente pobre, yo creo que voy a ayudar a tantos. Bienaventurados los de limpio corazón. Pero es que yo a veces hago trampitas. Bienaventurados los que procuran la paz. No, a mí el que me la hace me la paga. ¿Usted cree que el mundo aceptaría esto? Pero si tú eres un verdadero cristiano, tú sí. Tú sí. ¿Ves? Y desafortunadamente, muchas iglesias cristianas no te predican esto porque se les desocupa la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con un poco de pobres? Miren, pobres, llorando, humildes, con hambre, con sed. No, hermano, allá yo no voy. Toca hacer misericordia. Yo a esa iglesia no voy. Y entonces los pastores dicen, sí, mijitos, ustedes son tan lindos. Uy, sí. Y cuando estén ya a las puertas del infierno van a decir, uy, me tumbaron. Porque les metieron una gran mentira. Les metieron una gran mentira porque nunca les predicaron la verdad. Entonces, para el mundo, esto que nosotros hacemos y lo que nosotros estudiamos y como lo estudiamos, eso es locura. Fanáticos. Fanáticos. Vuelvo a leer 1 Corintios 1:18. El mensaje de la cruz es una locura. ¿Pero para quiénes? Para los que se pierden. Hay una gran diferencia. Entonces ya tú tienes cómo sopesar las cosas. Aquel que para esta persona para la cual esto que estamos aprendiendo hoy es locura y dice yo no estoy ahí, ojo, va por el camino errado. Va por el camino errado. ¿Y cuál es el objetivo? Miren, mis queridos hermanos, yo quiero que todos aprendamos esto. Porque en la medida en que tú aprendas esto, tendrás la oportunidad de enseñarle a otro. Tu función en esta vida es rescatar a otros. Pero si tú mismo no quieres vivirlo y no lo quieres entender, la pregunta es, ¿cómo lo harás? Aquí lo que la Escritura nos está enseñando es que las condiciones en las que debe vivir un creyente son contrarias a lo que el mundo te ofrece. Andamos por el camino opuesto. Por el camino opuesto. Ahora, yo siempre se los digo. Eso no implica que Dios no quiera que tú consigas dinero, claro. Y si tú llegas a ser un hombre o una mujer con muchísimo dinero, perfecto. El problema no está ahí. El problema está en tu corazón, eso es todo. ¿Y sabes qué es lo peor? Ten cuidado con esto. Que muchas personas, ¿sí? Lo que yo les decía ahora,
Yo no soy orgulloso, yo no soy orgulloso, yo no soy orgulloso. Ese es orgulloso. Ponga la firma. A ese yo le firmo de una vez. ¿Sí? Y ya ahorita vamos a ver por qué. Ay. Se veía venir. Ahora, sin embargo, todo esto que nos enseña la palabra de Dios, para muchos son apariencias externas. Y muchos creen, ¿sabes qué es lo peor de todo? Muchos creen que pueden engañar a los hombres y lo hacen, ¿sí? Lo hacen. Yo alguna vez trabajaba en una empresa y trabajo con un compañero de esa empresa, Orlando, se llama él. Y conocimos a un personaje dentro de esa compañía que era un mitómano. Era un mitómano impresionante. A veces se disfrazaba de capitán de los de la Armada o de estos, los pilotos de la Fuerza Aérea. Y se metía a fiestas, a cócteles y todo el mundo, uy, capitán, uy, no sé, ¿sí? Y él se creía el cuento, ¿sí? Y créame, así hay personas en la parte de la vida cristiana, mitómanos. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Es que Dios sí conoce tu corazón. Una cosa es un mitómano que vaya y se meta a un cóctel y coma gratis y todos los fines de semana hacía algo diferente. Iba y comía gratis y tomaba gratis, ¿sí? Pero estaba engañando ahí, listo. Pero acá tú estás pretendiendo engañar a Dios. Y ahí ya el problema es grande. Ahí ya no va, ¿sí? La piedad, la verdadera piedad no consiste en apariencias, sino en un corazón verdaderamente arrepentido. Y entonces, el mensaje que Cristo daba de la proclamación del Evangelio, entonces conducía a todas las personas ¿a qué? Al arrepentimiento. Es eso lo que nosotros, cuando tú vienes un domingo acá, tú debes venir con una disposición mental. ¿Y cuál es? Dios, hoy yo sé que tú me quieres decir algo. ¿Qué es? Y tú debes tener ese corazón dispuesto y esa mente abierta para que tú puedas recibir lo que Dios quiere mostrarte hoy. Esto es palabra de Dios y yo procuro no irme por las ramas, sino ser como estudiarlo de tal manera que uno pueda entender por qué la palabra, qué es lo que Dios quiere decir y tratar de transmitir el mensaje lo más exacto posible. Me podré equivocar y si lo hago les pido perdón. Y le pido perdón a Dios, no será con intención. Jamás quiero acomodar la palabra a una situación. La palabra revelará la situación de cada quien. Eso es todo, ¿verdad? Pero entonces lo que Jesús siempre ha buscado es que los principios del reino siempre sean evidenciados, sean enseñados, sean mostrados. Y esos principios del reino serán lo que nosotros debemos tomar. Porque esos principios del reino, imagínate lo que dice, de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Si yo hago algo mal, yo les estaría negando esa propiedad en el cielo. Tal vez alguno lo descubra por su propia cuenta, pero si Dios nos trajo hoy Dios nos quiere enseñar algo a todos. Vamos a mirar algo muy importante. Las primeras 4 bienaventuranzas que mencionan acá tienen que ver una relación entre el hombre y Dios, tú y Dios. Y la segunda, de la 5ª a la 8ª, tienen que ver una relación entre nosotros, entre los hombres, ¿sí? Y esas tienen sus propias características y créanme, todas las vamos a desarrollar. Y eso es normal. Si yo no me puedo relacionar bien con Dios, yo no me voy a poder relacionar bien con los demás. Deje de creer que usted es el chacho que sin una relación con Dios, usted puede relacionarse bien y tratar bien a su esposa. Hermano, parta de algo. La fuente del amor, ¿en dónde está? En Dios. Sí. Este computador me durará un tiempo cargado, pero si yo no lo conecto a la fuente, se descarga, ya no me sirve.
Pues, o sea, sí me sirve, pero se me apaga, sí, me deja embalado. Pero entonces, yo tengo que conectarlo a la fuente. Mi vida tiene que estar conectada a la fuente del amor. ¿Quién es la fuente del amor? Dios. Pero si yo todo es pereza, usted mira a los chinos salen, nacen cansados hoy. ¿No? ¿Quiénes tienen padres jóvenes con hijos cansados? Levanten la mano, no mentiras. Hay que ponerlos dinámicos, hey chinos. Uno se da cuenta en el campamento. No. Yo le decía, Señor, yo creo que este es el último. ¿Sí? Porque se está arriando y arriando a algunos. Y dele, y hágale, mijo. Súbase allá de esa vaina, mire. Dale, disfrute eso que se trajo. Oh, yo voy a ir a jugar voleibol. Yo no es en serio, hermano. En serio. A mí me vuelan los tapones a veces, los chinos. Imagínense, alquila una vaina que es grande, que uno sabe que ellos no la tienen constantemente. Carísima. No a jugar voleibol. Eso es falta de todo. De apreciar lo que se les da. Falta de gratitud. Falta de muchas cosas. En serio. Entonces en esos campamentos uno dice, chino, revisa el corazón. Revisa tu corazón. Con las Biblias. Fue un acto de fe de mi esposa y lo voy a contar acá. Y tiene que ver con esto. El presupuesto del campamento estaba a raya, ya no había pega. Yo le dije a mi esposa, no camisetas. Que el año pasado me dejó embalado. Yo le dije, no camisetas este año. Me dijo, no, camisetas no van. Yo dije, ¿seguro? ¿Seguro? ¿Dónde le firmo? Y yo, bueno. Y un día yo llegué a la casa y tal. Hay un lugar donde casi nunca me meto y ese día me dio por meterme en ese lugar y vi una caja. Yo dije, ¿y esta caja qué? Abrí la caja, un poco de Biblias. Y yo vi tan raro esta vaina. Y dije, debe ser que para la cooperativa. Mire, cogí la factura. No, eso las piernas se me hicieron así. Eso valía casi 1.700.000 pesos, 2 facturas. Y yo le dije, Angie, me dijo, usted tranquilo. Sí. Entonces me dijo, usted tranquilo. Eso ya está resuelto. Le dije, ¿cómo no? Sí. Entonces llegó y me dijo, me contó después el testimonio. Sí. Y entonces Dios le puso a ella en el corazón el dar Biblias. Es el mejor regalo. Si nosotros en ese campamento estábamos hablando de algo profundo, la mejor profundidad que puede tener un cristiano es sumergirse en la palabra de Dios. Entonces eso tenía relación. Todo lo que hacemos tiene relación. Todo lo que les damos a los chinos tiene una relación. Y entonces ella dijo, no, Dios puso eso en mi corazón y yo sabía que no había plata. Y yo escribí a algunas personas que, pues algunos están en el exterior, otras personas no queríamos molestarlos de la iglesia y a nosotros no nos gusta pedir. ¿Sí? Y entonces yo le decía, pero nosotros no pedimos ni para nosotros, pedimos para otros. Bueno, y pidió. Y al momento una persona llegó y dijo, sí, listo, eso me parece genial, tome, yo le ayudo, tome, yo le ayudo. Y así, y en cuestión de 3 horas recogimos lo que se necesitaba para darle la Biblia a los muchachos. Cuando se alcanzó, cuando se recuperó, ya muchas gracias, listo. Era eso y no es más. ¿Sí? Pero entonces uno veía, muchas gracias, sí, una Biblia. Gracias. Y uno dice, wow, en serio, nos falta gratitud, nos falta vivir como cristianos, nos falta entender todo lo que implica el verdadero amor al Señor, el amar a Dios. Entonces, eso es un síntoma que espero que
se ha revelado en lo que voy a hablar enseguida. Vamos a entrar al estudio del pasaje. Entonces, una de las cosas que me revela el pasaje, y lo vamos a volver a leer, Mateo 5, del 1 al 3, en la Nueva Versión Internacional. Dice: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando él la palabra, o sea, Jesús, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres. Miren la contrariedad: dichoso un pobre. Nosotros tenemos un mal concepto. Dichosos los pobres, ¿qué palabra sigue? En. Los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Listo. Entonces lo primero que me deja ver el pasaje es que una condición del ser humano. Hay una condición. ¿Cuál? La pobreza. Esa pobreza que va a traer para mí. Esa pobreza en el espíritu me va a traer a mí algo que dice ahí, ¿qué dice? ¿Cuál es la primera palabra? Bienaventurado. Doblemente bendecido el pobre en espíritu. Y esa palabra bienaventurado quiere decir dichoso, feliz. ¿Tú quieres buscar la felicidad? ¿Sí? Ha llegado al lugar indicado. No, mentiras, no vamos a hablar así. Pero sí quiero que la miren lo que la palabra de Dios te está diciendo hoy. Bienaventurado el pobre en espíritu, es decir, serás feliz en la medida en que seas pobre en espíritu. Ese término pobre, digamos que no, yo cuando estudié la palabra o el término, estaba en griego. No hablo español, voy a hablar griego. Y ahí escuché como 10 veces la pronunciación y dije, dejemos así. Pero ese término en griego hace referencia a un nivel de pobreza extrema. Traducido literal, y buscado en lo que hace referencia a la definición de ese término, pobreza o pobre, hace referencia a un nivel de pobreza como el del mendigo. Es el mismo término utilizado en la parábola de, bueno, digamos que es la parábola de, o en la historia de Lázaro y el mendigo, el rico y el mendigo. ¿Sí? Ese pobre, ese término pobre hace una alusión también a aquel que no tiene medios ni posibilidades para conseguir algo. Bienaventurado ese pobre que no puede conseguir algo, pero ¿cuál es ese algo? Es decir, solo será bendecido al que califica en estrato 0. No. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de algo que espiritual, ¿sí? Ese pobre hace referencia al que ni siquiera puede conseguir algo para el siguiente momento. Mucho menos pensar en un futuro. Pero tal vez muchos diremos, pues tenaz ese nivel de pobreza. Claro, porque es que ese nivel de pobreza está implicando que es el peor de los pobres, el peor de los peores, ¿sí? Está en una condición paupérrima. Pero paupérrima en el espíritu. Y le reitero, no estamos hablando de algo material, sino de algo espiritual, ¿cierto? Y si miramos bien el versículo 3, Jesús los está llamando felices, dichoso. Jesús, es que yo soy muy pobre en el espíritu. Tú eres de los míos, dichoso, feliz. Gloria a Dios. Ya que esto está que se me vuelve a caer aquí. A mí la magia no me funciona, pena. Bueno, sigamos. Pero entonces ese pobre en espíritu es que hace alusión a aquellos que son pobres en su propio espíritu. ¿Sí?
en su propio espíritu. Pero ¿por qué Jesús quiere llevarnos a ese nivel casi de mendicidad? ¿Saben por qué? Porque eso implica que cuando tú reconoces que eres tan pobre espiritualmente, necesitas del rico espiritualmente. ¿Quién es el rico? Por eso, Dios te está diciendo y Dios te está hablando, bienaventurado y feliz serás en la medida en que espiritualmente tú seas humilde. En la medida en que espiritualmente tú reconozcas tu condición de pobreza y entonces verás la necesidad de recurrir a alguien porque no hay más. Romanos 7:24, Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa era la condición en la que él se veía, como un miserable espiritualmente. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes qué es lo que quiere el mundo? Que tú no te veas un miserable espiritual, sino que el mundo te quiere llevar a que tú no necesitas de Jesús. Sí, tú eres un pecador, pero es que Dios te perdona, Dios te ama, y como te ama, Él te perdona, usted fresco. ¿De qué se va a preocupar? Y los que predican eso les dirá a la gente, ¿de qué se va a predicar si todos vamos a estar en el infierno? ¿Qué más? El pobre en espíritu es aquel que necesita esa gracia de Dios. ¿Y sabes algo? Lo que tú realmente necesitas es reconocer que tú eres pobre en espíritu y Dios te dice, hijo, tienes mi gracia. Por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, tienes la gracia. Mire lo que dice Isaías 66:2 en la Nueva Versión Internacional, dice, fue mi mano la que hizo estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres, mire lo que dice, esto es súper importante. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu. Aquí sí es un de. El contrito es el arrepentido, el adolorido espiritualmente. Aquí ya le agregó otra palabra, por eso el de sí aplica. ¿Ya? Entonces dice, yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los humillados, a los arrepentidos espiritualmente, a los que tiemblan ante mi palabra. ¿Sabes? Cuando tú no tiemblas ante la palabra de Dios y cuando a ti la palabra de Dios no te vale nada y todo te resbala, eres un orgulloso. Y no estás dentro de este grupo. No estás, porque no le estás dando el valor a lo que Dios realmente te está diciendo. El Salmo 51:17 dice, el sacrificio que te agrada, Señor, es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias. Mire lo que dice, si Él no desprecia a este, ¿qué implica eso? Que al orgulloso sí lo desprecia. Dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Al corazón quebrantado. De esa manera tú te presentas. Es lo que yo les digo, miren, la oración es tan importante, pero es tan importante hacerla bien, es tan importante llegar con un corazón de verdad arrepentido. Pero a veces yo veo que hay personas que oran y yo digo, uy, no están en la inmunda. Son oraciones irreverentes a la chambona, como si, peor que si estuvieran hablando con la vecina en chanclas. Peor que eso. Cuando oremos, la oración tiene algo implícito y es que cuando tú oras, quieres que ese mensaje llegue al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, y que el Espíritu Santo transmita ese mensaje. Eso es lo que tú haces en un momento de oración. ¿Cómo no hacerlo con reverencia? El Salmo 34:18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Entonces Él está lejos de ¿quiénes? Del orgulloso.
y salva a los de espíritu abatido. ¿Por qué era necesario ser pobre? ¿Sabes por qué? Si tú no eres pobre espiritualmente, no eres salvo. Se lo puedo decir de una vez. No eres salvo. Si tú no eres pobre espiritualmente, no en espíritu, no eres salvo. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros reconozcamos nuestra miseria. ¿Cuál es mi peor miseria? El pecado. Y yo me reconozco como pecador. Y al reconocerme como pecador, eso implica que mis obras no me pueden salvar, ¿verdad? Y si mis obras no me pueden salvar, y al reconocerme como pecador, yo necesito un salvador. Y como un mendigo, ¿qué tengo que hacer? Señor, sálvame. Eso es lo que hace el pobre de espíritu. ¿Ya? Sálvame, Señor. ¿Y qué hace el Señor? Nos saca del hoyo profundo por su gracia, por su amor, por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Entonces, por eso es que es lo primero. Lo primero es que yo soy pobre de espíritu y le digo, Señor, yo quiero salir de este pecado, no puedo, es una lucha. Pero me reconozco pecador, soy humilde. Eso es lo que Jesús quiere. Entonces, sin esa humildad no hay salvación. Pero en contraste, ¿ustedes se acuerdan cuando el fariseo y el publicano fueron a orar? El fariseo llega y dice, uy, Señor, menos mal no soy como este. ¿Sí? Eso equivale a la esposa cuando le está dando codazos al marido. No, mentiras. Pero el publicano decía, Señor, ni siquiera soy digno de levantar la mirada. ¿Sí? Y el otro decía, Señor, menos mal yo no soy como este. Mire. Y la palabra de Dios más adelante nos deja ver, nos dice, ¿cuál de los dos creen que salió justificado delante de Dios? ¿El humilde o el arrogante? El humilde, obviamente. Los pobres en espíritu son los que no tienen nada y que reconocen. Es que no es solo que tú digas no tengo nada, pero tienes que reconocer que la necesidad, esa necesidad, son los que reconocen que están en una bancarrota moral. Y esa bancarrota moral y espiritual, ¿sí? Nos ha llevado a ser ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Al reconocer esa necesidad, yo le digo, Dios, rescátame, rescátame. Y cuando nosotros hemos reconocido, ¿sí? Esa pobreza espiritual, ¿cierto? Hemos pedido perdón por los pecados, hemos podido mirar a la cruz y aceptar a Jesús, entonces empezamos a transformar realmente nuestra vida. Y eso será realmente lo único que contamos frente al Padre. Al Padre, si alguno de nosotros piensa que a la hora del juicio podremos llegar y decirle, Señor, es que yo fui un buen padre, yo fui un buen esposo. Y la esposa está diciendo, sí, yo fui el proveedor de mi casa. Y si usted se va a presentar con eso, Dios le dice, ¿y en dónde está Jesús? Jesús, no vine con él. Le va a decir, hágase a un lado mío, a la izquierda. ¿Se acuerdan que una vez les hablé de los que van a la izquierda, los que van a la derecha? ¿Cuántos son de izquierda acá? No, mentiras. Si alguno de nosotros piensa que nosotros podemos llegar con nuestras obras, están graves, porque nuestras obras serán trapos de inmundicia delante del Señor. No es eso lo que nos dará salvación. La salvación no es por ningún crédito que tú y yo hayamos acumulado. Nada de eso nos va a ayudar. La salvación solo está en Cristo, pero solo en Cristo, para que la salvación llegue a tu vida, tú tienes que reconocer que eres ¿qué? Pecador y ¿qué más? Pobre espiritualmente. Esa pobreza espiritual, ¿sí?
es lo que nos lleva a sentir la necesidad de ir y buscar. De buscar esa necesidad. Yo necesito ir delante de Dios y hacer algo muy importante, que es vaciarme, vaciar lo que hay en mi corazón para ser lleno de Él. De otra manera, no va a haber ningún cambio en mi vida, ¿cierto? Si yo no hago esto, no habrá salvación para mí. Bienaventurado es aquel que ha reconocido su pobreza espiritual y entonces ha venido delante de Dios, que es el que te puede proveer, y no solo te va a proveer para que salgas de la pobreza, Él te va a dar para que seas rico espiritualmente. Él es la fuente de donde brota el agua viva, brota constantemente. Él no te da para un momento. Cuando tú le pidas a Dios, si algún día tú le has pedido a Dios, ojalá algún día tú le pidas algo, incluso lo financiero, pídele. Y créame, Dios no te va a dar, ¿cuánto me dijiste que era? 1.000.000. Te va a dar 999.999. No. Tú lo vas a comprobar. Dios te da el 1.000.000 y algo más por si falta. Siempre Dios es así. Siempre. Los que han podido ver su vida financiera, los que lo han podido conocer en su sanidad. Dios te da eso y mucho más. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que el orgullo es lo que ha interferido en mi relación con el Señor. No es suficiente conocer a Cristo de una manera teológica. Yo lo que les digo a ustedes, no vivan de la fe prestada, vivan su propia fe. La propia fe es, lancémonos a algo. Miren lo que mi esposa hizo. No, yo me lancé en esto, en fe. Lo más tenaz es que en fe, realmente fue en fe, porque llamó y pidió las Biblias y las Biblias estaban ahí. Igual, si nadie ayuda, nos tocaba pagarlas. No había que hacer más. Eso es fe. Entonces realmente lo que nosotros tenemos es eso, que conocer al Señor. El ser pobre en espíritu no es necesariamente ser modesto, ¿cierto? Porque hay gente que tiene una falsa modestia. Pero falsa modestia. Miren, hay gente que tiene una falsa modestia. El modesto casi siempre, el que se cree modesto, ¿sí?, habla de sí mismo, pero lo habla con modestia, ¿no? Entonces dice, no, es que yo soy abogado para la gloria de Dios. Yo tengo 3 especializaciones para la gloria de Dios. Yo soy el mejor en la rama que sea, ¿sí?, para la gloria de Dios. Yo hice, yo voy, yo hago, yo, y meten a Dios ahí como de cajón. Eso es una falsa modestia. Muchas veces es mejor casi que ni hablar de uno mismo. Yo soy revisor fiscal de los conjuntos residenciales, 2 conjuntos porque tengo amigos ahí. Si hay algo que me choque a mí es presentar la hoja de vida. Yo creo que perdí una vez porque yo dije, esto es una mamera. Mucho gusto, soy Fernando Betancourt, soy contador. Gracias, vengo a servirles y ayudarles y chao. Yo dije, no, ya no más. Si va a salir, que salga. No salió. Yo listo. Eso será de Dios. ¿Ya? Hay otra manera en que hay gente que tiene una falsa modestia. Es que yo soy un bueno para nada. Yo soy el peor de los peores. No. Yo como que soy una bestia. ¿Sí? Y no falta la esposa que diga, siga sacando.
Pero es una falsa modestia, porque él lo que quiere es que la esposa le diga: hijo, no te trates así, tú no eres eso. Tú eres el mejor. Sí, tú eres el mejor de los mejores. Pero eso es una falsa modestia, porque él lo que quiere es que ser ¿qué? Elogiado, alabado, exaltado por los hombres. Pero realmente la mejor exaltación es callar y exaltar el nombre de Dios con lo que hacemos. Ahí está la verdadera humildad. ¿Sí? En todo lo que hagamos, en todo, en nuestro trabajo, en la casa. Muchas veces hablamos de humildad, hablamos de sinceridad, ¿sí? Pero al momento estamos juzgando a otros. Es decir, yo hablo de humildad, pero estoy juzgando al otro, ¿sí? Creyéndome el juez. Yo soy el juez, el que tengo la capacidad de hacer juicio sobre la vida de los demás. Pero ¿sabes algo? ¿Sabe qué nos enseña la palabra de Dios? Que antes de ir y hacer juicio sobre el otro, ¿sabes qué hace el humilde de corazón? Mira la viga que tiene en su ojo, antes de mirar la paja que está en el ojo del otro. Y uno ve parejas, ¿sí? En donde el diálogo es mirar cuál de los dos tiene la mejor guadaña, porque eso sí, es zapato venteado. Eso es como ver jugar a Millonarios con quién sabe quién. No. Se dan durísimo. Es saber cuál tiene más capacidad de ofender al otro, de dañar al otro. Eso es orgullo. Yo le decía a los jóvenes: ¿qué tan difícil es en las familias sentarse a hablar? Hablar. ¿Por qué se tienen que gritar? ¿Cuál es la razón en medio de un hogar el gritarse? ¿Cuál es la razón en un hogar de no reconocer que yo fallé? Bueno, que si el otro falló, podemos arreglarlo. ¿Qué sentido tiene? Yo le decía a los jóvenes: si alguien les llama la atención y no es de su casa y es un particular, tú vas y le hablas. Sí, señor. Pon una cara lo más de bonitas. Y digo: oh, sí, voy a cambiar. Pero vaya que su papá o su mamá le reclame: oh, ¿qué le pasa? Oh, cucha, no sé qué tal. ¿Por qué? ¿Por qué no respetas? ¿Por qué no hablamos? Ahí hay orgullo. Ahí hay orgullo. El orgullo va mucho más, ¿sabes? El orgullo cree que tú eres el que mejor hace todo y que después de ti, mucho no hay nadie. De milagro se le acerca a Jesús. Es que este no hace como yo lo hiciera, es que este no piensa como yo quisiera, es que no pueden hacerlo así, es que no lo pueden hacer. Eso es orgullo. Ahí hay orgullo. ¿Ven lo que yo les digo? Levante la mano al que no le aplica ninguna. Y al que sí. Ay, no, ninguno. Todos. Todos, seamos humildes delante de Dios. Todos, a todos nos aplica. Miren, créanme, dice la palabra: gozoso, feliz el que es humilde. ¿Tú no crees que si tú llegas con humildad a resolver un problema de pareja se resuelve más fácil? A resolver un problema con tus hijos, ¿no crees que será más fácil? Y jóvenes, si ustedes dejan la altivez, que se creen los chachos muchas veces, si dejan la altivez y hablan con humildad, con respeto a sus padres, ¿no creen que tendrán una mejor vida, un mejor hogar?
No. ¿Ven cómo si hay gozo? ¿Ven? Pero ¿sabes algo? Eso no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Si no hay gobierno del Espíritu Santo es muy difícil porque la carne sale, ¿sí? Hay hogares donde uno entra y huele a carne asada, porque eso sí, carne por todo lado, poco espiritual. ¿Ven? Hay personas que realmente miran al Señor con detenimiento y quienes fijan su mirada en Él. Pero ¿sabes algo? El fijar la mirada en Él nos tiene que implicar un cambio. Yo no quiero que tú hoy salgas igual. Yo quiero que tú reflexiones, hermano, en serio. Yo le digo, uno se toma buena parte de su tiempo para tratar de llevarlo y hacerlo entendible para todos. Para que todos, si nos llevamos algo hoy, ¿cómo me encantaría? Miren, la esencia de nosotros es la familia. Eso fue lo que hicimos nosotros, ese era el anhelo nuestro, trabajar las familias. Pero si ustedes como parejas, los que vinieron con sus esposas, los que están casados, los que tienen hijos, si ustedes toman algo de esto y empiezan a desarrollar todo esto con humildad de corazón, en serio, sus hogares van a ser diferentes. Hay personas con las que uno habla y uno no sabe si lo están vaciando o le están hablando. Y ya ahí lo dejan a uno como raro. Este me estaba hablando, me estaba vaciando, ¿qué? Como que quedé perdido, ¿sí? Porque es que hablan tan golpeado que en serio uno dice, ya uno quedó ahí como que perdido. Que no sea eso en nuestros hogares. ¿Sabes? Para poder entender lo que la palabra nos está diciendo, es importante entender que no es ser humildes en el espíritu. Y no es ser humilde en el espíritu, es ver lo contrario. ¿Qué es lo contrario? El orgulloso siempre se queja. Todo es queja. Y nunca agradece. Siempre encuentra un pero. Y no es capaz de aceptar las cosas con humildad. Y yo te digo algo, aún los malos momentos, entre comillas, de nuestra vida, Dios los permitió. Y cuando tú no aceptas eso, le estás diciendo a Dios, te equivocaste conmigo. Eso es falta de humildad. Eso es falta de humildad. El orgulloso divide. Hay gente que no acepta sus errores y prefiere un divorcio antes de cambiar su vida. Eso es orgullo. ¿Ve por qué la palabra dice que el humilde, el pobre en espíritu, que significa humildad espiritual, ¿sí? Vive gozoso y feliz, porque el otro no. El orgullo espera reconocimiento, pero la humildad, el pobre en espíritu, reconoce las bondades del otro. ¿Tú reconoces las bondades de tu esposa? ¿O tú eres el chacho? ¿O tú eres la chacha? Porque hoy en día hay mujeres que eso, dice por ahí, decían las abuelas, de las aguas mansas, líbrame, Señor. Se decían las abuelas. Sí, el orgulloso siempre espera el reconocimiento. El humilde reconoce lo que el otro hace, lo que el otro es. El orgulloso critica, pero el humilde prefiere callar. Llévate de esas cosas. El orgulloso se escucha a sí mismo, se escucha cómo habla. Esa es la mejor manera en que tú puedes cambiar, empezar a evaluarte, ¿sí? Y entonces busca la manera de autocorregirse. Eso hace el humilde. El orgulloso habla de sí mismo para enaltecerse, pero nunca para cambiar. El orgulloso se revela, siempre es altivo.
¿sí? El humilde acepta. El humilde reconoce. El orgulloso siempre se resiente contra el otro. Pero el humilde siente por el otro. Y mire, Cristo lo hizo. Cuando Jesucristo iba entrando a Jerusalén montado en un pollino, ¿sí? Y la gente lo recibía, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que a pesar de que Cristo estaba siendo rechazado y Cristo le había sido ofendido, dice la palabra que Él los vio y lloró por ellos. Eso es lo que hace el humilde. Pero cuando a uno lo rechazan, hay gente a la que la rechaza, pues me va a rechazar, pues va a ver lo que es bueno. Jesús dijo, no. Él sabía lo que los otros le iban a hacer y Él oró por ellos. Lloró. Le dolían sus hermanos, su pueblo amado, le dolía. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa actitud? Hermanos, dice la palabra de Dios, bienaventurado el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Es tuyo? ¿Es nuestro? Y me incluyo, yo tengo que cambiar muchas cosas de lo que está ahí. Eso no es de unos, eso es de todos. Incluso hay gente que cuando va a ir a predicarle a otros, sí, arrepiéntase, partida de víboras, pecadores. A ver, bájale volumen. Todos pecamos. Todos pecamos. La humildad siente dolor por el otro, aun cuando el otro peque contra ti. Creo que es importante que nosotros aprendamos que es necesario un cambio, que es necesario revisarnos, no a la luz de nuestros propios criterios, a la luz de la Biblia. Es la Biblia la que te va a generar el cambio, mis hermanos. Analízate a la luz de la palabra. Incluso deja de estar pidiendo tal vez consejería con uno, con otro. Mírate, tú sabes leer y tú puedes coger este libro y le puedes decir, Espíritu Santo, guíame. Guíame a la verdad. Guíame a la verdad. Yo les conté alguna vez una historia. Yo un día, de esas oraciones así intensas, y yo le dije, Señor, yo no te he hecho un ayuno. Yo no, estaba más o menos, no, ya llevaba mis años, pero pues lo del ayuno no lo había hecho con frecuencia, no tenía como el conocimiento, la disciplina y eso. Yo nunca te he hecho un ayuno así en forma, ¿sí? Y yo le decía, Señor, ayúdame, guárdame del orgullo. Y entonces, bueno, yo llegué y ¿qué? Y fue un sábado, llegué a la iglesia donde estábamos. Y el pastor me dijo, Fernando, necesito que me ayude. Le dije, cuénteme, paz, ¿qué necesita? Me dijo, el otro domingo predica usted. Y yo le dije, listo, paz. Y le dijo, y le tengo otra noticia. Le dije, ¿cuál? Dijo, vamos a empezar un ayuno de 21 días. Y yo dije, uy, Dios mío, ¿por qué no empezamos con 7? ¿Sí? Nunca había hecho un ayuno y empezamos con uno de 21. Yo dije, bueno, listo, de 21. Y entonces, yo que sentía en mi corazón que no tenía orgullo, el pastor llega y me dice, y necesito que en la prédica usted hable acerca del orgullo. Yo dije, esto es Dios. Y cuando empiezo a trabajar esa prédica, así acerca de ese tema, yo me sentía en un rin allá cacheteado y cacheteada baja, cacheteada viene. Y yo dije, Señor, ¿cómo estoy de mal? Yo te invito hoy, hermano, a que tú hagas ese ejercicio y evalúes a la luz de la palabra. ¿Cómo estás en tu orgullo? Delante de Dios. ¿Sabes qué es lo más tenaz del ser humano? Que a veces somos más orgullosos con los que más nos aman. ¿No les parece paradójico a veces? Con las personas que más amamos o con los que más nos aman somos más orgullosos. ¿Por qué? O sea, eso es ilógico.
¿Por qué no vivir una vida más tranquila, más reposada a la luz de la palabra? Amén. ¿Tendrás esa propiedad en el cielo? Solo 3. ¿Tendrás esa propiedad en el cielo? Amén. Nada nos va a costar cambiar, por el contrario, ganaremos. Ganaremos. Dice la palabra: bienaventurado, bendito y feliz el que es humilde en el espíritu. Bendito y feliz seremos todos si somos humildes en el espíritu. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar. Amado Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra, y yo te quiero pedir perdón, Dios bendito, porque ha habido mucho orgullo en cada uno de nosotros, Señor. Ninguno más ni menos que otro. Todos hemos tenido orgullo, Dios. Padre, antes que tu corrección llegue a nuestras vidas, yo te quiero pedir que tú nos muestres, Señor, en qué áreas hemos sido orgullosos. Dispón nuestro corazón para cambiar. Te lo pido de todo corazón, Señor. Yo te pido, amado Padre, que ayude a mis hermanos, Señor, a encontrar esa ruta a la luz de la palabra, Dios bendito, para que cada uno de nosotros pueda transformar nuestra vida, para que cada uno de nosotros pueda ser acepto ante tus ojos, para que cuando nos presentemos delante de ti, Señor, con actos de humildad, Señor, podamos ser reconocidos verdaderamente como hijos. Señor, nosotros queremos esa bendición que tú prometes en tu palabra, Dios. La queremos y no dejaremos que nada ni nadie nos robe esa bendición. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.